¡Tachán! Bueno, pues ahora sí, bienvenidos todos, espero que ahora me escuchéis. Vaya tela, bueno, estos son problemas del directo. Os cuento, este va a ser mi primer capítulo de streaming en Twitch. Estoy teniendo unos pocos de problemas porque no he podido poner el chat, no he podido poner otra serie de widgets que tenía preparado y encima llevaba un rato hablando y no me escuchabais. Pero bueno, como mira, Virginia que está conectada me está diciendo que está muy contenta porque llego tarde, pues me alegro mucho de que estés contenta, Virginia, porque espero que los demás que se han conectado también lo estén y puedan escuchar mi charla desde el principio. ¿Vale? Entonces, nada, os estaba contando que mi idea con esta nueva serie de capítulos es conectarme cada martes. Me conectaré aproximadamente a esta hora, ¿vale? Sobre las 6:30, depende de las obligaciones que tenga, pero intentaré hacerlo siempre más o menos a la misma hora. Y lo que quiero hacer con esta serie es explicar cómo crear una aplicación Salesforce desde cero, ¿vale? Para gente que no tenga nada de conocimientos, esto va a ser muy interesante, conocimientos sobre Salesforce, ¿se entiende? Esto va a ser muy interesante porque vais a ver cómo desde cero, de una manera muy sencilla, se pueden crear aplicaciones rápidamente y tener funcionalidad disponible en unos cuantos clics, ¿vale? Y un poquito de código de vez en cuando. Y bueno, para la gente que ya sabéis Salesforce, yo espero que os resulte también interesante alguna parte, seguro que siempre hay algo que se aprende, aunque uno sea ya un experto en el tema, ¿no? Yo voy a ir despacito porque ya os digo, mi objetivo es ir explicándoselo poco a poco a las personas que estén interesadas en el desarrollo Salesforce para que entiendan no solamente cómo se desarrolla el Salesforce, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Todos los recursos que tenemos alrededor, todas las aplicaciones de prueba, por ejemplo, que tenemos publicadas que te pueden ayudar a copiar trocitos de código y pegarlos aquí y allá y hacer las cosas más rápido. Todos los vídeos que tenemos también publicados en el canal de YouTube de Salesforce Developers, que luego lo pegaré por ahí. Y no solamente eso, sino también toda la comunidad que hay alrededor de Salesforce, ¿vale? Muchas de las personas que hay ahora mismo conectadas, yo he dicho Virginia, Carlos, tal, ¿por qué? Porque son compañeros míos, no de Salesforce, sino de la comunidad de Salesforce. Son personas que yo he conocido gracias a la comunidad de Salesforce y que entre unos y otros nos apoyamos y conseguimos que las cosas salgan mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenemos un grupo de WhatsApp de comunidad de Salesforce en español que estamos todo el día poniendo dudas, poniendo preguntas y en general, bueno, pues es un ecosistema en el cual no solamente es muy efectivo y productivo desarrollar, sino que también es muy fácil iniciarse y conocer personas que te ayuden, ¿vale? Entonces, bueno, la aplicación, ¿de qué va a ir? La aplicación va a ir sobre plantas. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las plantas. Me parece un tema que es sencillo de explicar, que lo va a entender más o menos todo el mundo. Y bueno, a mí es que se me han ocurrido unas cuantas automatizaciones para implementar porque a mí me gustan mucho las plantas, pero casi siempre se me mueren, ¿vale? Entonces siempre es porque no me acordaba cuando la regué la última vez, porque no me acuerdo cuando le eché el fertilizante o qué es lo que le eché, ya no me acuerdo, porque me atacó una plaga y la ataqué yo de tal manera y no funcionó y ya no me acuerdo para la siguiente vez, porque resulta que me he enterado que ahora esta planta no la puedo poner al lado de esta otra porque van mal. Bueno, una serie de problemas, ¿vale? Que me he encontrado en mi vida de agricultora, que creo que una aplicación en Salesforce me puede ayudar a mejorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una aplicación de Salesforce, bueno, pues puedo llevar el registro de qué es lo que voy haciendo con cada planta y a lo mejor pues puedo crear una notificación que me avise de cuándo es la siguiente vez que tengo que regar la planta. O puedo hacer un gráfico en el cual yo vea la evolución de, no sé, las temperaturas en Granada, que es donde vivo, y
cómo se ha ido comportando mi planta con respecto a eso, ¿vale? Bueno, no sé si llegaremos a hacer cosas tan avanzadas, pero me parecía un tema divertido para empezar. Entonces, esto no, lo quitamos. Comentaba que para desarrollar en Salesforce hay mucha gente que piensa que tienes que pagar o no sé, tienes que hacer algo para conseguir una licencia de Salesforce, pero esto no es así, ¿vale? Desarrollar en Salesforce es totalmente gratuito. Si os vais a una página que se llama developer.salesforce.com, veréis que hay un formulario el cual yo tengo que completar para crearme una organización de desarrollo. Una organización de desarrollo no es más que una instancia de Salesforce. Digamos que es un trocito de Salesforce, una duplicación de las aplicaciones que Salesforce te provee solo para ti, ¿vale? Que está ejecutándose no se sabe dónde. Bueno, sí se sabe la región, pero no se sabe los sitios en los que están los servidores de Salesforce, aunque bueno, ahora ha salido una cosa que se llama Hyperforce, que sí que te permite saberlo, pero no quiero meterme en líos para esta primera charla, ¿vale? Y como os digo, pues sería totalmente gratuito. Entonces yo he rellenado el formulario antes, ¿vale? Cuando nadie me oía hablar, pero no pasa nada. Como digo, para crear una organización de Salesforce, pues tendría que indicar mi nombre, el email, el rol, si soy developer, si soy arquitecto. Veis que hay muchísimos roles dentro del mundo de Salesforce, ¿vale? La compañía en la que trabajo, yo aquí siempre selecciono United States, no por nada, o Inglaterra, ¿vale? No por nada, sino porque prefiero que mi organización de Salesforce se cree en inglés. La mayoría de desarrolladores de Salesforce estarán seguramente de acuerdo conmigo que es mucho más sencillo aprenderte todo en inglés, porque luego todo lo que va a haber alrededor de Salesforce o casi todo va a estar en inglés, ¿vale? Tanto la documentación disponible, aunque también está en español, hay muchos recursos que están en español, pero hay algunos que son más especializados que solamente están en inglés, la documentación. Los exámenes de Salesforce, si yo quiero hacer una certificación de Salesforce, un examen, normalmente no, creo que ya en todos los casos, porque hubo una época en la cual había alguno en español, pero creo que ya ese proyecto se abandonó, sería en inglés. Y si tú buscas información en Google, por ejemplo, porque hay algo que no te sale y quieres saber a ver si alguien ha tenido un problema similar, etcétera, etcétera, también normalmente va a estar en inglés. Entonces, yo os recomiendo que os creéis las organizaciones en inglés, simplemente por eso, ¿vale? Yo siempre lo hago. Ahora ya cada cual lo que prefiera. Y bueno, y por último y más importante, aquí hay que especificar un nombre de usuario, ¿vale? ¿Qué va a ser este nombre de usuario? El nombre de usuario va a ser el nombre del usuario administrador de la organización de desarrollo de Salesforce que vas a crear. ¿Qué tiene de particular? Que este nombre de usuario tiene que ser único en todas las organizaciones del ecosistema de Salesforce. Es decir, si yo tengo un nombre de usuario que se llama alba@sf.com, por ejemplo, en una organización que me creé el otro día y que estoy utilizando para desarrollar tal la aplicación, si yo ahora me quiero crear una nueva organización, no voy a poder reutilizar ese nombre de usuario, ¿vale? El nombre de usuario tiene que tener forma de email, pero no tiene por qué ser un email, ¿vale? A mí esto me confundía muchísimo al principio. Yo decía, ¿por qué tengo que poner un email? Bueno, pues porque te lo piden así, pero no tiene por qué ser un email real, ¿vale? Es simplemente el nombre que va a tener el usuario administrador de la organización de desarrollo que tú te creas. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Bueno, pues como suelo utilizar las organizaciones de desarrollo para proyectos en concreto, pues suelo poner un nombre de usuario que esté relacionado con el proyecto. En este caso elegí plants2, ¿vale? Yo siempre pongo al final @sf.com, pero simplemente porque me lo he inventado, ¿vale? Y pongo plants2 porque ya tenía un plants1 que es con la solución de lo que voy a ir haciendo. No me voy a preparar mucho las sesiones
porque quiero también ir encontrándome con los problemas típicos que se pueda ir encontrando cualquier persona que empiece a desarrollar en Salesforce y que los vayamos solucionando conjuntamente poco a poco. Entonces, bueno, yo ya aquí ya le di a crear, ¿vale? Cuando tú le das a crear, esto lo hice ya antes para que no, porque a veces tarda 5 minutillos en llegarte el email, pues para que no tardase en llegarme el email. Entonces, normalmente te llega un email que te dice, pues muchas gracias por conectarte, bueno, por crear esta organización de Salesforce. Te viene el dominio que es particular para esa organización de Salesforce, aunque puedas logarte desde este dominio, siempre en las organizaciones de desarrollo te vas a poder logar desde login.salesforce.com, ¿vale? Yo aquí ya podría utilizar mi nombre de usuario este que me he creado y el nombre de usuario. Entonces, bueno, lo primero que tendría que hacer sería verificar la cuenta, que esto ya lo hice antes. Cuando verificas la cuenta te pide un usuario, una contraseña y una pregunta de seguridad. Yo esto ya lo hice, por esto me está redireccionando ya directamente a la OR, ¿vale? Y bueno, y lo primero que te va a salir es el menú de setup, que sería este de aquí, ¿vale? Esto lo tengo filtrado, pero lo voy a borrar. Te va a salir un anuncio así también en grande que te dice bienvenido a Lightning Experience, Bueno, pues ¿qué es Lightning Experience? Lightning Experience fue la interfaz de usuario que Salesforce sacó en el año 2015, ¿vale? Es la interfaz moderna, había una interfaz más antigua que se llamaba Classic y todos los usuarios se han tenido que ir migrando poco a poco a Lightning Experience. Por eso vais a ver mucha funcionalidad de Salesforce que empieza con la palabra Lightning. Lightning esto, Lightning lo otro. Siempre es para diferenciar lo nuevo de lo antiguo. Lo Lightning sería lo nuevo y lo Classic sería lo antiguo, ¿vale? Entonces, bueno, mi organización de Salesforce. Esta sería la vista típica que tiene un administrador, ¿vale? Sería el menú de configuración donde voy a poder configurar toda la funcionalidad de mi organización de Salesforce. Por ejemplo, vamos a echar un ojo a los usuarios, ¿vale? Aquí me sale la lista de usuarios que hay creados en la organización. Fijaros, aunque yo solo haya creado un usuario, que sería este de aquí, que como podéis ver, el username es plants2@sf.com, que es el que yo elegí, se crean algunos usuarios más. Esto es para facilitar el desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, hay un usuario de integración. El usuario de integración está ahí porque normalmente para desarrollar integraciones con otros sistemas externos se designa un usuario que sería el usuario de integración. ¿Esto qué quiere decir? Esto para mí también era muy confuso al principio porque yo decía, me crea un usuario, pero yo creía que ese usuario era la OR. No es la OR. Tú cuando haces sign up para una Developer Edition, te creas la OR y lo que defines es el nombre de usuario administrador, es un System Administrator y sería el administrador con el que tú, digamos, te vas a logar y vas a tener el control total sobre esa organización. Aquí en el setup pues tenemos muchísimas más cosas. Pues por ejemplo tenemos todo lo de la automatización de procesos. En Salesforce una de las grandes ventajas que tiene es que la mayoría de procesos se pueden automatizar sin tener que escribir ni una sola línea de código. Hay una herramienta que se llama Flow Builder que te permite, arrastrando cajitas, nosotros llamamos a eso programación declarativa o low code, ¿vale? Porque a veces arrastras una cajita, la cajita ya de por sí te da la configuración base y luego si quieres lo puedes extender con algo de código haciendo que haga algo más complicado, ¿vale? Bueno, pues tenemos una serie de herramientas para hacer low code que hacen que el desarrollo de aplicaciones en la plataforma sea muy rápido, súper rápido, ¿vale? Luego, bueno, tenemos también herramientas para crear interfaces de usuario de una manera muy sencilla, que ya lo veremos también a lo largo del stream. Como os digo, voy a ir poquito a poco, voy a hacer cada día un ratito y ya iremos viendo y extendiendo funcionalidad y también os iré preguntando a ver qué os interese
qué os interesa a vosotros que vaya haciendo, ¿vale? Ahora mismo no tengo mucha idea de Twitch y entonces yo sé que se pueden hacer un montón de cosas interactivas y demás. Ya iré probando cositas y me vais diciendo, quería haber puesto música también y no sabía cómo ponerla, bueno, un desastre, pero ya iré haciéndolo poco a poco, ¿vale? Y bueno, en fin, que aquí tenemos toda la funcionalidad para configurar mi organización. Si me vengo aquí al lanzador de aplicaciones, ¿vale? Le voy a dar a ver todas. Aquí tendría instaladas por defecto todas las aplicaciones que normalmente una organización de producción de Salesforce va a tener según la licencia que compres, ¿vale? A lo mejor algunas licencias solo te dan acceso a Service y a Sales, o habrá otras licencias que te den acceso a más cosas. Ya eso depende del acuerdo que tú llegues en la compra de licencias de Salesforce. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ventaja tienes con todo esto? Bueno, pues que ya por defecto yo tengo un entorno de desarrollo creado en el cual tengo instalado todo y ya puedo empezar a extender las aplicaciones que hay aquí, ¿vale? Básicamente hay como dos tipos de desarrolladores de Salesforce. No dos tipos de desarrolladores, sino dos tipos de tareas que un desarrollador de Salesforce va a hacer. Depende si te contrata un cliente final o lo que nosotros llamamos un ISV, ¿vale? ISV. ¿Qué ocurre? Normalmente, si te contrata un cliente final, suele ser alguien que haya comprado Salesforce, se haya comprado su licencia para utilizar la aplicación de Sales, por ejemplo, ¿vale? De ventas, y ese cliente quiere adaptar la aplicación de ventas a su caso de uso particular. Tengo una fábrica que vendo calcetines al por mayor. Bueno, pues necesitaré a lo mejor crearme un objeto calcetín o dar los diferentes calcetines que tengo de alta como productos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la aplicación de ventas sería una aplicación genérica que gracias a todas las automatizaciones, herramientas de automatización que tiene Salesforce, se podría configurar muy fácilmente y extender, ¿vale? Cuando digo extender, pues ahí sería donde entramos los desarrolladores. ¿Por qué? Porque Salesforce tiene sus propios lenguajes. Bueno, a ver, antiguamente tenía solamente su propio lenguaje de programación, que era un lenguaje propietario para backend, que es Apex, ¿vale? Ahora todo eso se ha abierto. Para la parte de frontend se utiliza JavaScript y Web Components, que eso ya lo veremos, y para la parte de backend se puede utilizar Apex, pero se puede utilizar también otra serie de lenguajes como Node, Java, etcétera, ¿vale? Bueno, pues los desarrolladores de Salesforce normalmente se van a situar ahí, ¿vale? En la persona que es un desarrollador y que viene aquí y que el cliente le dice, oye, que es que quiero configurar esta página y Salesforce me da estos componentes y muchos más, pero es que justo lo que yo quiero hacer no está aquí. Porque justo quiero tener un componente que tenga este gráfico, que haga tal cosa y que cuando yo le pinche además tenga una integración con mi sistema de SAP, ¿vale? Pues todo eso sería lo que el desarrollador de Salesforce haría si se va a un cliente. ¿Cuál sería el otro tipo de trabajo que tiene un desarrollador de Salesforce? Bueno, pues crear aplicaciones para el App Exchange, ¿vale? El App Exchange, que lo tenía aquí abierto, es como un marketplace para componentes, o sea, para componentes y aplicaciones, ¿vale? Tanto componentes que tú puedas utilizar en tus páginas, que eso ya lo veremos, como aplicaciones en general que puedas instalar en tu organización. Entonces, bueno, esto recordará mucho a Play Store, Apple Store, etcétera, ¿no? Yo aquí vengo, como desarrollador publico una aplicación y esa aplicación pues se la van a poder instalar transversalmente los clientes que quieran. Yo puedo publicar una aplicación gratuita o puedo publicar una aplicación de pago. Yo, por ejemplo, en mi primer trabajo como desarrolladora de Salesforce, teníamos una serie de aplicaciones de pago en el App Exchange y de eso vivía la compañía, ¿vale? Estoy viendo que hay más personas que me están saludando. Quería saludar a Pericles, Pedro, muchas gracias por conectarte, a Virgi y a Carlos ya les he conectado.
Y Fardito, que no sé quién eres, mira, muchas gracias por conectarte, me dice, recién descubrí tu canal de Twitch en LinkedIn, saludos desde Argentina. Pues nada, espero que te guste, que disfrutes el streaming, como digo, iré mejorando poco a poco porque ya sé que este primero ha sido un poco desastrillo, pero bueno, vamos a ir viendo. Y hola David también, David Castellón, muchas gracias por conectarte. Bueno, como os digo, los que ya sabéis de Salesforce a lo mejor os aburrís un poquito, pero espero que por lo menos pues, os resulte entretenido o le podáis pasar el streaming a personas que estén interesadas en conocer el mundo desde cero, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, segundo rol de desarrollador de Salesforce sería creo aplicaciones para el App Exchange. Cualquiera de las dos tareas la puedo hacer con una org de desarrollo. Ya veremos más adelante que hay otro tipo de organizaciones para desarrollo que se llaman Scratch Orgs, ¿vale? Que son como más efímeras y tal, que también es recomendable utilizarla, pero por simplicidad, para empezar, vamos a empezar con esta org de desarrollo. Entonces, como os digo, aquí estarían las aplicaciones por defecto y aparte de las aplicaciones que hay por defecto y de yo ser capaz de configurarlas, etcétera, etcétera, puedo yo empezar a crearme aplicaciones personalizadas, las que quiera, ¿vale? Entonces, ¿cómo me crearía una aplicación personalizada? Que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues me iría al Setup, que como veis se va siempre desde la ruedecita de aquí, ¿vale? Setup. Aquí en el Setup puedo buscar App Manager, que sería el gestor de aplicaciones. Y bueno, aquí me vienen todas las aplicaciones que están instaladas por defecto y tengo la opción de crearme una Connected App o una Lightning App. La Connected App sería para integraciones, eso no lo vamos a ver de momento, y por tanto lo que me voy a crear va a ser una nueva Lightning App. Como os digo, todo lo que lleva Lightning es para diferenciarlo de lo antiguo. Antes existían también las Classic Apps, bueno, que siguen existiendo de hecho, ¿vale? Pero ya ni siquiera está el botón de crear Classic App, porque bueno, de hecho esas se crearían con la interfaz antigua y ya lo recomendado es hacer todo con Lightning, ¿vale? Entonces, bueno, pues le voy a poner un nombre a mi aplicación, se va a llamar Mis Plantas. El developer name va a ser el identificador unívoco de mi aplicación, digamos, en la base de datos que hay por debajo, ¿vale? Aunque yo no tengo acceso a esa base de datos directamente como tal, ¿vale? Yo no puedo copiar la base de datos ni moverla a otro servidor ni nada de eso. Sí que existe un lenguaje de base de datos que se llama SOQL que se puede utilizar para hacer queries a las tablas de la base de datos y demás. Casi todos los objetos van a tener un developer name, casi todas las entidades en Salesforce, que va a ser el identificador unívoco en la base de datos en este caso, de esta aplicación en concreto, ¿vale? Una descripción, pues una aplicación para gestionar mis plantas, ¿vale? Le podemos subir una imagen, pero bueno, eso no lo voy a hacer todavía, y podemos definir una serie de opciones de branding, ¿no? De marca, como el color que va a tener la aplicación, etcétera, pero esto no lo voy a tocar porque el próximo día dedicaré un ratillo a hablar del branding, ¿vale? Entonces, de momento, le voy a dar a continuar. Aquí me pregunta, bueno, qué tipo de navegación quiero que tenga. Esto, ya os digo, es un concepto un poquillo más avanzado. Voy a coger la estándar, que sería simplemente que soy capaz de abrir mis objetos, que en este caso va a ser pues mis plantas, mis plagas, mis fertilizantes y todas esas cosas en diferentes pestañas, ¿vale? Me pregunta si quiero que sea solamente para escritorio, para teléfono o para las dos cosas. Lo quiero para las dos cosas. Vais a ver que es muy fácil crear aplicaciones en Salesforce que luego sean fáciles de utilizar desde el teléfono, ¿vale? Solo hay que tener en cuenta unas cuantas cosillas. Y bueno, y esta parte la voy a dejar así, ¿vale? Para no liarlos mucho más. En este menú me pregunta si quiero añadir utility items, ¿vale? Que esto sería como una barra
de acceso rápido que va a salir aquí en un ladillo, en una esquinilla de la pantalla, para yo, si tengo que hacer tareas muy constantemente, tener ahí mis accesos directos a las tareas que tenga que hacer, pero de momento no voy a agregar nada. Y me pregunta si quiero añadir algunas páginas ya, ¿vale? Yo en esta aplicación, como casi todo lo que voy a crear es custom, es personalizado, pues de momento no voy a añadir nada, pero como veis, si tengo que crear una aplicación pues que tiene que trabajar ya con las cuentas que hay en el sistema, pues yo podría añadir mi pestaña de cuentas. O si necesito una aplicación, no sé, que tenga que trabajar con el calendario, podría añadir mi pestaña de calendario, ¿vale? Etcétera. Me dice también para qué perfiles quiero que esté disponible. Yo de momento lo voy a hacer para el administrador porque yo soy administradora y no me voy a complicar con los usuarios, ¿vale? Pero el tema de permisos y perfiles y todo eso es un mundo en Salesforce y también lo iremos viendo poco a poco. Y bueno, pues ya estaría creada mi aplicación, ¿vale? Sería esta aplicación que aparece aquí, mis plantas y ya estaría. Entonces, como yo he creado mi aplicación, ahora la aplicación me debería aparecer disponible en el App Launcher, ¿vale? La tenemos aquí, mis plantas. Y ahora mismo esta aplicación pues es súper sencilla, no tiene nada, ¿vale? No tiene nada todavía porque no le he añadido items, no he creado objetos, etcétera, etcétera. Objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Vale? Bueno, pues como os podéis imaginar, todas las aplicaciones de Salesforce almacenan datos en una base de datos y las tablas en las que se almacenan tablas, bueno, no son tablas de por sí porque son metadatos, pero bueno, os podéis imaginar de momento que son tablas, ¿vale? Cada tabla sería un objeto, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí en el setup a Object Manager, pues tendría mi objeto cuenta, tendría los campos que tiene mi objeto cuenta, que esto, como os digo, viene por defecto. ¿Por qué? Porque cuenta es un objeto que está ahí desde el principio, desde que salió Salesforce en 1999 y está utilizada por todas las aplicaciones que hay en el objeto cuenta, ¿vale? Perdón, me vengo aquí al Object Manager, no sé, bueno, pues tengo todos los objetos que hay ya por defecto en la aplicación, están aquí. De hecho, yo lo que podría hacer es configurar estos objetos mucho más, añadirles campos nuevos y configurar infinidad de cosas, ¿vale? ¿Yo qué voy a hacer para mi aplicación de plantas? Bueno, pues me voy a crear un objeto nuevo, ¿vale? Los objetos nuevos se llaman Custom Objects, estos por diferenciar serían Standard Objects, ¿vale? Vais a ver una diferencia, que los Standard Objects se llaman con el nombre que sea y no tienen nada al final, y cuando yo me creo un Custom Object, todo lo que sea custom va a terminar en // C, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a crear un objeto que se va a llamar especie. Voy a crear los nombres de los objetos y campos, etcétera, en inglés porque es posible que luego haga este streaming en inglés, ¿vale? Pero bueno, pues así nos sirve a todos también para aprender un poquito de inglés del tema de las plantas, que es un tema muy divertido. Vale, como os digo, se va a llamar especies, ¿vale? No empieza con vocal sonora, esto sería para la hora de cuando te tienen que mostrar mensajes, etcétera, mostrártelos con la sintaxis correcta, los diferentes lenguajes y demás. Puedo crear una descripción del objeto, ahora mismo no voy a indicar ninguna, ¿vale? Me pregunta aquí cuál va a ser el nombre del campo nombre, o sea, cada objeto va a tener una columna ID, que va a ser el identificador del objeto, que va a ser un valor alfanumérico raro, ¿vale? Que va a ser el identificador unívoco, y después va a tener una columna nombre, que por defecto no es unívoca, pero se puede configurar para que sea así. Y la columna nombre, tú le puedes dar el nombre que tú quieras. Hay gente que prefiere, no sé, en este caso lo voy a dejar como el nombre de la especie, pero podría ponerle, pues yo qué sé, no sé, especie sin más o lo que yo quisiera, ¿vale? Luego, el tipo de dato del nombre, bueno, pues hay veces que deseas tú poder especificar el nombre de cada especie, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Cada especie se va a llamar, pues, aloe vera, jazmín, no sé qué.
Por eso voy a dejar como texto, pero habría una opción de que Salesforce te asigne un valor numérico que se va incrementando con cada registro que tú creas, ¿vale? Que se llama autonumber y que tiene el formato que tú quieras. Por ejemplo, yo le pondría aquí especie, le puedo poner, pues no sé, si preveo que va a haber unas 900 especies como mucho, pues le puedo poner 4 ceros y ya eso sería el número que se va incrementando. Pero yo en mi caso quiero que sea texto. Bueno, aquí hay algunas funcionalidades opcionales, por ejemplo, voy a decir que quiero que se puedan crear informes, ¿vale? Sobre las especies, quiero que se puedan crear actividades, que serían tareas y eventos en el calendario, y quiero que se pueda utilizar en los grupos de Chatter, que es como una especie de aplicación de chat, como un foro para colaboración dentro de Salesforce, ¿vale? Bueno, en esto no me voy a meter ahora mismo porque sería ya más avanzado y bueno, me voy a quedar ya con la configuración que me viene por defecto y le voy a dar a salvar, ¿vale? Ahora mismo mi objeto ya está creado. Si nos vamos a campos y relaciones, vamos a ver que tengo el campo name, ¿vale? Que está con el nombrecito que yo le puse. Es un campo texto de 80 caracteres, como veis, es la definición de campos de una base de datos, ¿vale? Y hay, bueno, pues unos cuantos campos que me dan información de quién ha creado el registro, de la última persona que lo modificó, etc. Estos campos son lookup. Lookup es una relación hacia otra tabla. En este caso son lookup a usuario, ¿vale? Porque aquí tendría que especificar el usuario que creó el registro. Bueno, se especifica solo, de hecho, cuando creas los registros, que es un tipo de objeto en Salesforce que es el objeto usuario, un standard object, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya podría empezar a crear todos los campos que yo quisiera. Lo que voy a hacer es, bueno, he creado el objeto sería como la definición del objeto en la base de datos, pero esto no significa que el objeto esté todavía expuesto en ningún sitio, ¿vale? Para exponer el objeto y yo poder verlo en una pestaña, tendría que crear una pestaña y las pestañas se llaman tab, ¿vale? Vendría aquí y diría, bueno, pues mi objeto es un custom object, que es como os dije antes, me voy a crear un objeto para especies, que es el objeto que me crea, un objeto no, perdón, o sea, me voy a crear una tab para el objeto que me he creado, voy a seleccionar un estilo de tabla, por ejemplo, voy a coger este de la hojita, ¿vale? Que es verde y tiene el iconito de una hoja y puedo añadir una descripción, ¿vale? Aquí le doy visibilidad a los diferentes perfiles. Como veis, en todos me aparece como on por defecto, que sería que es visible. Y lo que voy a hacer es, aquí me da la opción de, una vez me creo la pestaña, incorporarla en alguna de las aplicaciones que ya hay creadas. Podría incorporarla en la aplicación Sales, por ejemplo, que es la que hemos visto antes, la más típica, pero yo donde la quiero incorporar es en la aplicación Mis Plantas que me he creado, ¿vale? Entonces, bueno, lo salvaría y esto significa que ya en mi aplicación Mis Plantas debería tener una tab que no me aparece. Vale, aquí me debería aparecer una tab con el objeto que me he creado. Puede ser un tema de caching, que a veces pasa, ¿vale? Que se queda cacheada la página y a veces puede ser un tema de permisos. Como os digo, voy a intentar que este tipo de cosas me pasen para que veamos cómo ir solucionando poco a poco cualquier problema que os podáis encontrar en la vida diaria de un programador de Salesforce, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer aquí es voy a comprobar que mi perfil, que es el de System Administrator, tiene acceso a la tab, ¿vale? Esto sería, bueno, los perfiles sería una forma de dar permisos dentro de la organización a los usuarios. Hay otra forma que se llama Permission Sets, pero eso ya lo veremos. Y aquí, bueno, pues se pueden configurar infinidad de cosas, como por ejemplo
los page layouts a los que el usuario tiene acceso, la configuración a nivel de campos, o sea, incluso a ese nivel de granularidad, ¿vale? Y lo que me interesa serían los tab settings. ¿Por qué? Porque le quiero dar acceso a una tab, ¿no? Entonces voy a comprobar aquí que mi tab que se llamaba especies está on, ¿vale? Especies, no la veo. No la veo. Vamos a ver, lo voy a buscar así más fácil. Aquí, vale, es que está aquí. Especies. Aquí está, ¿vale? Default on. Eso está correcto. Entonces, ¿qué me puede faltar? Ya me he acordado de lo que me falta. ¿Os acordáis que cuando me he ido al App Manager me ha pedido a ver si quería incorporar en la aplicación alguna tab? Pues voy a comprobar si eso se hizo correctamente, porque puede ser que no, ¿vale? Efectivamente, si yo me voy aquí, si os fijáis, esto es la configuración de mi aplicación, ¿vale? Si yo me vengo aquí a ver qué tabs están incorporadas en la aplicación, esto no se ha hecho correctamente, no sé por qué, ¿vale? Entonces yo tendría que buscar mi aplicación especies y añadirla. Debería haberla incorporado porque yo cuando le di a siguiente y a salvar, le puse que quería añadirla a esta aplicación, pero no sé por qué eso no ha funcionado, ¿vale? Entonces ahora ya me debería de salir. Puedo venir aquí de nuevo a la aplicación y sigue sin funcionar. Os podéis reír, ¿eh? Vale, pues no sé por qué no funciona, a lo mejor es un problema de cacheo. Lo que voy a hacer es que lo voy a revisar todo y en la próxima sesión de streaming os lo digo porque son ya las 7:05 y ya llevo un montón de rato streameando y no quiero alargarlos demasiado porque no quiero que os aburráis, ¿vale? Entonces, lo vamos a dejar aquí. Voy a comprobar qué es lo que ha pasado con esto, si es un problema de caché os lo diré, si es un problema de permisos os lo diré también. Y bueno, como os digo, esto va a ser todos los martes. Voy a cambiar el plano, esto sí me sale. Yeah. Pues esto va a ser todos los martes a las 6 aproximadamente. Y la idea es que, bueno, pues vayamos construyendo la aplicación poco a poco, vayamos aprendiendo cositas y también que vosotros me vayáis diciendo los temas en los que estáis interesados, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos en la próxima. ¡Chao!